Me llamo Marta. Tengo 31 años. Tengo síndrome de insensibilidad a los andrógenos y también tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y otras tantas en mi alma. Las cicatrices del cuerpo a veces me producen molestias, otras me avergüenzan y otras ni siquiera me acuerdo de que están ahí. Pero con las cicatrices del alma es más difícil vivir. Si bien es cierto que ahora puedo estar contenta porque solo son eso, cicatrices, hubo un tiempo en que fueron heridas. Heridas que yo no sabía cómo curar. Heridas que yo pensaba que nunca llegarían a sanar. Ese mismo pensamiento hacía que las heridas se hicieran cada vez más grandes. Este es el testimonio de Marta. Según la ciencia biomédica, Marta tiene una doble enfermedad. En primer lugar, según el DSM, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales, Marta la clasifican dentro de las disforias de género. Pero además el cuerpo de Marta para la ciencia biomédica es un cuerpo anormal, es un cuerpo patológico, es un cuerpo aberrante que debe ser corregido. ¿Por qué? Porque su par de cromosomas 23 es XY, cromosomas de hombre, pero sus genitales son genitales de mujer. Aún así, su vagina es un poco más pequeña de lo normal, y normal se entiende aquella vagina que puede ser penetrada. Por eso, desde que nació, Marta ha sufrido innumerables cirugías. Sus heridas y sus cicatrices nos muestran una cartografía biopolítica que nos enseña cómo se ejecuta el régimen político heterosexual. Bien, en los siguientes minutos quisiera compartir con vosotros una realidad invisibilizada, una realidad poco conocida, que es la realidad de las personas intersex, intersexuales o históricamente llamadas hermafroditas. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué ocurre cuando nacemos? ¿Qué ocurre cuando nace un bebé? Bien, según nuestra legislación, desde octubre de 2015, cuando se modifica la ley del registro civil, desde que se nace hay un plazo de 72 horas para que el equipo médico que asistió al parto informe al registro civil para la inscripción de ese recién nacido, señalando su nombre, apellidos y su sexo, hombre o mujer. Bien, ¿qué ocurre si no sabemos si es hombre o mujer? ¿Qué ocurre si nos encontramos ante un caso de intersexualidad, ante un caso de ambigüedad genital? Bien, aquí se abre lo que se conoce en la ciencia médica como el protocolo Mani, ya que lo inventó John Mani en los años 50 del siglo pasado. ¿Qué consiste este protocolo? Consiste en diagnosticar, fijar, construir quirúrgicamente y a través de un proceso farmacológico de suministro de hormonas, construir unos genitales, construir una sexualidad. Bien, ¿y basado en qué? ¿O en qué se basan para construir esta genitalidad? En lo que el movimiento activista intersexual ha llamado irónicamente el falómetro. Esto es, medir la protuberancia genital, determinando que un pene inferior a 2,5 centímetros es un pene no funcional, es un pene inviable, o bien, al contrario, un clítoris superior a 1 centímetro es un clítoris hipertrofiado, que en el 90% de casos se va a producir la amputación de esta protuberancia y además un suministro de hormonas. Y ello se va a realizar en los primeros 18 meses de vida de ese bebé, porque se entiende que a partir del año y medio se generan recuerdos y lo que se trata es de evitar precisamente que tenga recuerdos de esas cirugías de normalización genital y de esos procesos de hormonación. Bien, ¿y esto por qué se realiza? Porque la ciencia biomédica entiende que nos encontramos ante un caso de urgencia psicosocial neonatal. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersexualidad no es dañina para la salud, pero en cambio produce procesos de estrés en los padres o en las madres, produce problemas de adaptación social en el futuro, y lo que hace, lo paradójico es que el problema que tiene la sociedad, que es no aceptar la diferencia, se corrige quirúrgicamente sobre la persona más vulnerable. Y además se hace en muchas ocasiones sin consentimiento informado de los padres, de los tutores, o con un consentimiento arrancado de forma un tanto extraña. Si vamos a la guía para médicos de la Johns Hopkins University, que es de donde venía John Mani, nos dice la guía que los médicos deben decir a los padres que su hijo va a tener cáncer en el futuro, para así tener el consentimiento informado.
Luego uno va a las estadísticas de cáncer, o más, de tumoración, que ni siquiera debe ser cáncer, y el riesgo de sufrir tumoración en la adolescencia es ínfimo, es mínimo, y aún así se justifican este tipo de cirugías. Bien, ¿de cuántas personas estamos hablando? No hay datos oficiales, el Ministerio de Sanidad no quiere dar los datos oficiales. Se estima que el 1% de la población posee algún rasgo de intersexualidad. Otras estadísticas dicen que 1 de cada 2.000 personas tiene una intersexualidad visible, y de este tanto por ciento de 1 de cada 2.000, el 20% es sometido a cirugías de urgencia en los primeros días, semanas o meses de vida. Si lo trasladamos al contexto español, nos daría una población anual, es decir, nacen anualmente en nuestro estado entre 225 y 230 personas intersexuales, de las cuales unas 40 son sometidas anualmente, 40 bebés son sometidos anualmente a procesos quirúrgicos. Procesos quirúrgicos que desde el movimiento activista entendemos que son mutilaciones genitales, mutilaciones que se producen en nuestros hospitales, amparadas y consentidas por un sistema jurídico que se dice democrático y defensor de los derechos humanos, pero que permite esta grave violación de los derechos humanos de las personas intersexuales. Por eso, visibilizar estos casos de mutilación nos lleva a plantearnos que nos encontramos ante un crimen contra la humanidad al mismo nivel que el genocidio. Y por eso aquellos estados, incluido el Estado español, que permiten estas prácticas deberán ser enjuiciados, encausados y condenados por el Tribunal Penal Internacional. ¿Y basándonos en qué hacemos esta afirmación? En varias resoluciones que en los últimos años están dando desde organismos internacionales, desde la ONU, en el informe anual sobre tortura infantil, desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o desde el propio Consejo de Europa, desde el Comisionado para los Derechos Humanos, que nos dicen que estas cirugías son innecesarias y que nos dicen que es un caso de tortura infantil. Por eso hay 3 lugares en el mundo que han prohibido estas cirugías. Lo prohibió Malta en abril de 2015, lo prohibió en diciembre de 2015 Chile, y finalmente en marzo de 2016 la Comunidad Autónoma de Madrid, con una ley, la Ley de Identidad y Expresión de Género, redactada desde las bases, desde los movimientos trans y los movimientos intersex, y en contra del criterio del gobierno de la comunidad, ha prohibido este tipo de prácticas, este tipo de mutilaciones en la Comunidad de Madrid. Bien, me gustaría terminar con una afirmación, una idea que solemos plantear desde el movimiento activista intersex. Y es que para lo que la biomedicina son genitales incorrectos, genitales anormales antes de la operación, producción de genitales correctos a partir de una operación quirúrgica, para una persona intersexual son genitales intactos antes de la operación, producción de unos genitales artificiales, de unos genitales mutilados, de una destrucción de genitales por medio de la cirugía. Por eso, como decía Susan Kessler, el futuro de la intersexualidad es en cierto modo el futuro del género. ¿En qué manos se encuentra nuestro futuro?